Vamos a cambiar de proposición no de ley sobre el castillo de Caracena. Traemos a esta comisión una proposición no de ley que nos parece del todo oportuna, relativa a la necesaria intervención que se precisa sobre el castillo de Caracena, debido a que su mal estado actual es lamentable y no se está realizando ninguna rehabilitación efectiva sobre el mismo para garantizar un adecuado estado de conservación. Caracena es un municipio de la provincia de Soria. El término municipal, que pertenece a la comarca de Tierras del Burgo y al partido judicial del Burgo de Osma, tiene una población que, según los datos del INE del año pasado, es de 14 habitantes. Y es aquí donde se encuentra situado el castillo al que estoy haciendo referencia. Erigido en mampostería, los vestigios de la estructura original de este castillo son perfectamente visibles, destacándose una muralla que serpentea a lo largo de la cresta entre los barrancos. Esta muralla, a su vez, funge como cimiento para la subsiguiente torre del homenaje y el muro septentrional del recinto interior, ambos datados en el siglo XV. El complejo presenta una doble envoltura con un foso artificial y un acceso. El interior adopta una configuración rectangular, estando la torre del homenaje ubicada en la esquina sureste. Por otro lado, el contorno exterior replica la forma del recinto interior e incorpora 10 torres huecas equipadas con astilleros. Además, aún son discernibles las ruinas de cámaras abovedadas, aljibes y garitones proyectados en voladizo. Respecto a la historia de este castillo, intentando ser breve, se entiende que los cristianos fueron los artífices de erigir esta fortaleza en el siglo X, con el propósito claro de obstruir el avance del ejército árabe en esta zona fronteriza. Esta elección estratégica situó la fortificación en lo alto de un cerro, a 1.150 metros de altitud, desde donde se ejerce un dominio visual sobre toda la población. El conde de Castilla, en el año 912, optó por esta plaza, entonces conocida como Castrobón, y emprendió la construcción inicial de la fortaleza. Sin embargo, tras infructuosos intentos de repoblación, Almanzor conquistó el castillo en el año 981, estableciendo un asentamiento militar y fortificándolo. Las fuerzas califales se ocuparon Caracena durante 80 años hasta ser expulsadas por las tropas del rey castellano Fernando I. Fue entonces cuando se consolidó la repoblación del territorio y el castillo experimentó una reconstrucción. En el siglo XI surgió una disputa dentro de la Iglesia, donde las diócesis de Osma y Sigüenza rivalizaron por la posesión de las tierras de Caracena. El castillo mantuvo su actividad hasta el siglo XV, destacando su papel político-militar en la contienda por el trono de Castilla entre los partidarios de Juana la Beltraneja e Isabel la Católica. El conde Buendía, Pedro de Acuña, fiel a los reyes, confiscó y demolió la fortaleza. Posteriormente, los reyes católicos la vendieron, junto al señorío de Caracena, al obispo Alfonso Carrillo de Acuña en 1491, quien promovió su reconstrucción con una estructura artillera acorde a la época. A partir de ese momento, el castillo de Caracena perdió progresivamente su relevancia política y militar, mostrando indicios de un uso esporádico. Cambió de propietarios a lo largo del tiempo, ya sea mediante herencias o transacciones, hasta llegar a la actualidad. El consejero de Cultura, señor Santonja Gómez, señaló esta misma semana, en cuanto a intervenir en bienes patrimoniales de nuestra comunidad, que no se podía actuar debido a que no gozan de la protección que otorga la catalogación como bien de interés cultural. Bueno, pues en este caso sí estamos hablando de un inmueble que tiene dicha declaración de bien de interés cultural y, por tanto, tiene esta protección. De manera que aquel argumento no sirve para esta ocasión, puesto que al ostentar tal declaración le es aplicable la normativa relativa al deber de rehabilitación y conservación, la cual tiene carácter preceptivo. Y es que el castillo de Caracena fue declarado monumento el 22 de abril de 1949, si bien dicha declaración no obtuvo ningún beneficio inherente a la misma, puesto que no se realizó intervención alguna en ese momento,
ni en ninguna posterior ocasión. Entre los años 1464 y 1966 se abrió un expediente de investigación para conocer la titularidad del castillo, resultando ser propiedad de los hermanos Simón y Fabián Ibáñez Lozano, los cuales lo habían obtenido a través de la escritura de compraventa fechada el 19 de enero de 1896 a Isaac Ledesma Casado, quien a su vez lo había comprado a Bernardino Fernández de Velasco y Batlle, duque de Frías, marqués de Berlanga y de Caracena, un año antes. Para la obtención de la declaración como bien de interés cultural hubo que esperar bastantes años más, concretamente 57 años desde aquella declaración como monumento, es decir, el 7 de mayo de 2009, a través del Acuerdo 51-2009, donde se obtiene la declaración de toda la villa de Caracena en la que se encuentra este castillo. Desde esta fecha no se han realizado actuaciones por parte de la Junta y, desde luego, ninguna dirigida a evitar su desaparición. De hecho, su estado actual es de ruina. Es por ello que se encuentra incluida dentro de la lista roja del patrimonio desde hace ya 15 años. Es decir, lleva más de los que lleva siendo bien de interés cultural dentro de la catalogación de inminente derrumbamiento. Si acudimos a la página de la Asociación Hispania Nostra, allí se describe perfectamente el estado actual de este castillo. Su inclusión en la lista roja fue debida a que el 15 de abril de 2008 se produjeron nuevos derrumbamientos y hundimientos. De aquello han pasado ya más de 15 años sin que se haya hecho nada al respecto, más allá de dejar que el tiempo siga desmejorándolo y agravando esta lamentable situación. Por dar algunos datos sobre el mismo, existe un paso de una vía rural entre Valderromán y Caracena que se sitúa por encima de parte de la muralla. Es decir, se usa de una manera incorrecta y este uso está agravando su ya de por sí deficiente conservación. Se permite el acceso al recinto de animales. De hecho, se usa como corral. Se han producido ya varios robos, entre ellos de sillares, y la abundante vegetación que existe está mermando su estado, provocando desprendimientos y afectando a la supervivencia misma de su estructura. En agosto de este mismo año, un grupo de vecinos de la zona urgieron a que hubiera actuaciones sobre este castillo para evitar su ruina, y lo hicieron a través de la recogida de firmas sin que hayan obtenido respuesta afirmativa por parte de la Junta. Y es que la Administración debe tener conciencia de este hecho y actuar sobre el mismo, debido a que así lo impone la ley. Y por eso traemos nosotros hoy aquí esta iniciativa. Se debe, entre otras actuaciones, calzar las zonas del castillo, ya que en ocasiones anteriores han servido como cantera para otras construcciones, por lo que peligra, como decía, el estado mismo de su estructura. Se requiere también un estudio previo y exhaustivo sobre el castillo para comprobar qué tipo de actuaciones concretas deben realizarse sobre el mismo, con la finalidad de rehabilitarlo y posteriormente mantenerlo para conseguir que no vuelvan a caerse nuevos lienzos o torreones. La Junta ya ha manifestado en otras ocasiones que no puede actuar amparándose en que se trata de un inmueble de propiedad privada, pero no es ciertamente así si examinamos la legislación aplicable y las circunstancias concretas a su puesto. La realidad es que pertenece a los descendientes de los hermanos Simón y Fabián Ibáñez Lozano, a los que he hecho alusión anteriormente. Y el número de estos descendientes actualmente se estima en decenas de miembros, que de hecho no tienen capacidad para poder asimilar una reforma de semejante envergadura. No solo por el gran importe económico que supone para un particular la magnitud de tal reforma, sino porque es imposible que, siendo un número tan elevado, se vayan a poner de acuerdo en dicha reparación. A esto, además, hay que añadirle el hecho de que muchos de estos descendientes se encuentran viviendo en otros países, por lo que no se van a hacer cargo de ninguna intervención, y en este supuesto la ley impone que sea la Junta quien deba actuar con carácter subsidiario, porque el interés primordial no es quien realice la reparación, sino evitar la desaparición total del castillo. Y como ese interés es el que prima, la titularidad de quien lleve a cabo estas reformas es secundario, y por ello este no es un argumento suficiente para rechazar esta iniciativa, por lo que espero que no se amparen en él para rechazar este tipo de propuestas.
Urge aprobar un plan de acción para frenar su avanzado estado de deterioro y se requiere la actuación de la Junta. Se trata de un castillo que cumple con los requisitos para que se lleven a cabo las actuaciones necesarias. Por ello pedimos en nuestra propuesta de resolución todos los pasos necesarios a cumplir. Que se requiera a sus propietarios para que se realicen las tareas necesarias de restauración. Que en caso de no atender este requerimiento responda la Junta en ejecución subsidiaria, tal y como señala el artículo 24.3 de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León. Que como consecuencia de la ausencia total de diligencia sobre el castillo y de uso del mismo, se realice la pertinente expropiación, a fin de que se permita su conservación de la manera más directa y eficaz posible. Y, finalmente, que en aras de la repoblación de nuestra provincia se redacte un plan director integral para la promoción de la villa de Caracena y sus monumentos, dotándolos así de servicios y recursos turísticos, culturales y económicos. Y por todo esto espero y confío en que apoyen esta iniciativa. Gracias. Bueno, una vez más, una dilatada, brillante exposición sobre el origen del castillo y su valor patrimonial, peligrosa al vincularlo a la presencia de Almanzor y a la Reconquista, porque pudiera ser que nuestro vicepresidente pensase que aún no se ha acabado la Reconquista y acabara definitivamente con el castillo al vincularlo con Almanzor. Pero probablemente la argumentación será no hay presupuesto, ¿no? Porque usted ha argumentado bien que legalmente sí que hay obligación de hacerlo. Pero no hay presupuesto porque nos lo gastamos en fiestuquis como la del 17 de noviembre de Arpa Cultural. Una fiesta por todo lo alto, 125.000 euros, más de 5 horas dedicadas a la comida, a la bebida, DJs, concierto, todo esto para gusto y disfrute de los miembros de la Consejería de Cultura. Aquí lo tengo, oiga, no os va a ser que no se lo crean. Valquiria Teatro, piano bar cóctel, DJ, concierto de Siloé. Todo esto sufragado con el dinero público para que los miembros de la Consejería pudieran pasar una imborrable jornada de comidas, bebidas y bailes. Para esto hay 125.000 euros. Para los castillos no hay presupuesto. Vaya, ¿dónde estamos llegando? Vamos a suspirar todos. Antes de empezar, y lamentándolo mucho, señora García, porque sabe que tengo especial interés por las proposiciones que usted presenta y además creo que dedica un tiempo encomiable al estudio de las mismas y a la exposición de las mismas, lamento tener que usar parte de mi intervención para responder a las alusiones dadas previamente, pero lo creo necesario y voy a ser muy breve. Yo sé que a los miembros del Partido Socialista el concepto de la palabra dada les cuesta de comprender. Y, por desgracia para los españoles, queda patente que les cuesta enormemente de comprender. No, yo de verdad que les pediría, diría que todo el cariño, pero no se lo tengo, que las tonterías de los 4 añitos y este tipo de cosas, de verdad, si lo que pretenden es sacarnos de nuestros... Señorías, por favor. Vamos a centrarnos en el tema, por favor, y acabar la comisión como tenemos que acabarla. Y, por favor, Gracias, señor Palomo. Ya le digo, los suspiros van a terminar convirtiéndose en algo habitual, por lo visto, en esta comisión. De verdad que yo entiendo que lo de la palabra dada es algo que ustedes no comprenden y simplemente decirles que si nosotros no hubiésemos cumplido con la palabra dada a los procuradores y a los portavoces de esta comisión, simplemente no habríamos estado este viernes aquí debatiendo sobre estos asuntos. Si la palabra dada... Señorías, se acabó ya. Miguel, señor Suárez Arca, por favor, céntrese en el sentido de la proposición, ¿vale? Por favor, vamos a ser... De verdad que cuesta enormemente debatir de cualquier cosa con semejantes maleducados. Y estoy intentando decírselo y pensar que lo que les digo me entristece. Lo terrible es que me enfada enormemente y no son ustedes ni medio conscientes del daño que la falta de su palabra dada hace a todos los españoles. Yendo al tema, porque de verdad que voy a terminar,
saliéndome de mis casillas, y no creo que esta comisión lo merezca, pero es que son enormemente molestos como los mosquitos por la noche. La realidad, señora Macarrón, y este tema es un tema que venimos hablando desde estos días atrás en el Pleno, es que lo que ustedes plantean aquí, en forma y en fondo, es correcto. Pero se presenta una situación que usted conoce porque la hemos comentado previamente, que nos llevará a entender, o por lo menos entiendo, y quiero pensar que nos llevará a entender a todos, que esta actuación, que al final es una actuación política, en un momento determinado como este, puede no ser la adecuada. Como bien sabe, respecto al castillo de Caracena, los propietarios, que son muchos, con una representación conjunta, ya han sido reclamados por la Delegación de Cultura de Soria, la delegación territorial, a lo largo del verano de este mismo año, y en esas interlocuciones que se tuvo con estos propietarios afirmaron precisamente lo que usted ha dicho, que no eran capaces, por los múltiples propietarios de los que se trataba, de enfrentar los arreglos y el mantenimiento que tenía este bien, y que estaban intentando encontrar una vía para poder o ceder o vender la propiedad a alguien que sí se pudiese hacer cargo de esto. Desde la Consejería, cuando les hemos preguntado por esta cuestión, se nos ha comunicado, entiendo que es algo público, que estos mismos propietarios ya tienen en trámite la compraventa del bien por parte de unos interesados. Una compraventa que llega hasta el punto de que se ha informado a la Delegación Territorial el día 21 de noviembre, hace 3 días, del contrato de arras firmado con estos compradores. Por lo tanto, entendemos que dirigirnos ahora a los compradores, cuando todavía no se ha cerrado ese contrato y, por lo tanto, no está definido quién va a ser el propietario del bien, puede no tener sentido. Aunque entendemos que la forma y el fondo de su proposición es correcta y es la lógica y, además, se adhiere a la ley perfectamente. Por otra parte, y lo comentaba antes con mi compañero del Partido Popular, que intervendrá después de los compañeros del Partido Socialista, creo que podría ser interesante, dada la situación que se da en el momento actual, que ustedes puedan hacer uso del derecho que tienen en virtud del artículo 156 y 157 del Reglamento de las Cortes de poder plantear una pregunta para respuesta oral, sea del director general o sea del propio consejero en esta comisión, para que en el momento, puede ser razonable pensar que sea a principio del próximo periodo de sesiones, viendo las fechas en las que nos encontramos ya, puedan dar cuenta de cuál es la situación en la que se encuentra este bien y cuáles son las situaciones en las que se encuentra la Consejería en las relaciones que haya podido tener con esta cuestión. Por lo tanto, entiendo que esta podría ser una vía. Lamento tener que decir que en esta situación concreta no podemos apoyar esta proposición, pero ya le digo que entiendo y compartimos el interés porque este bien de interés cultural de todos los castellanos y de todos los leoneses se proteja y además tenga el trabajo necesario para poder mantenerse, y entendiendo que el momento ahora es el de concluir la terminación de cuál es el propietario y de si esa compraventa se puede llevar a buen término. Muchas gracias. Antes de dar paso, señoría del Partido Socialista, sí me gustaría, por favor, pedirles que he sido permisivo con las interpelaciones que tenían entre ustedes, tanto por unas partes como por otras. Les pido, por favor, estamos en la Comisión de Cultura, Deporte y Turismo. No lo ve mucha gente, por desgracia, pero esto lo ve mucha gente y no vamos a dar una imagen lamentable como la que damos en momentos puntuales. Les pido, por favor, que nos interpelen personalmente y que se dediquen y se ciñan al tema que se debate. Se lo pido como responsabilidad, por favor, política y, sobre todo, para facilitar el trabajo a la mesa también, ¿vale? Por favor, les pido que estén a la altura del puesto que ostentan y que otorgan, por favor. Señora García Macarrón, ya le adelanto que nuestro grupo va a apoyar la propuesta de resolución que nos trae esta mañana sobre el castillo de Caracena, porque, sinceramente, nos congratulamos y mucho que se haya traído a estas Cortes de nuevo el castillo de esta localidad soriana. Digo de nuevo porque varias han sido las iniciativas que el Grupo Parlamentario Socialista ha traído a estas Cortes relacionadas con Caracena y con su castillo.
al menos desde 2008. Y efectivamente, la primera, en 2008, que se presentó en las Cortes a principio de año para que la Junta abriera expediente de bien de interés cultural para declarar a la Villa Soriana de Caracena como conjunto histórico artístico o conjunto histórico. El 7 de marzo de 2008 tuve el honor de defender en la Comisión de Cultura de estas Cortes la propuesta del Grupo Socialista, propuesta que fue rechazada con el voto mayoritario del Partido Popular. Esto supongo que les suena, ¿no? Esta dinámica que arrastramos seguro que les es conocida. Por cierto, quiero tener un recuerdo entrañable y muy sentido con quien entonces participó en calidad de procuradora portavoz del Partido Popular, la añorada procuradora María del Canto Benítez de Lugo, que nos dejó en 2014. Vaya, por lo tanto, este cariñoso recuerdo a su persona. Previamente, el 26 de febrero de 2008, me gusta la historia, señorías, por eso permítanme que haga esta referencia, me desplacé a Caracena para obtener información in situ y fruto de aquella visita pues muy entrañable, conocí varios lugares de la provincia de Soria y a uno que le da por escribir, escribí un texto que titulé Finisterre soriano, que luego hace unos años reflejé en este libro que luego le voy a entregar, señora García Macarrón. El 14 de abril de 2009, curiosamente después de haber rechazado la propuesta, el Boletín Oficial de estas Cortes publicó la incoación de Caracena como conjunto histórico y el 13 de mayo de 2009 la declaración. Esta mañana se ha recordado aquí, creo que fue la primera proposición no de ley, cómo Arroyo de las Almas, estación de grabados rupestres en la Fregeneda, fue declarado ayer BIC por el Consejo de Gobierno. Y se ha recordado también que unos años antes, en 2020, se defendió una proposición no de ley de los procuradores socialistas que tuve el honor también de defender y que fue rechazada por el Partido Popular y por Ciudadanos. Bueno, 4 años perdidos, desde entonces, casi 4 años hasta ahora, ¿no?, de aquella declaración que no prosperó y que ayer sí fue reconocida. 4 años perdidos para que la Junta hubiera hecho ese trabajo de intentar presentar en el Consejo Histórico Español de Patrimonio para que Arroyo de las Almas se sumara a la lista número 886, Foscoa 886 bis de Siega Verde, que es el mismo cultural, los mismos grabados, para que se incluya dentro de la lista de la UNESCO indicativa de Patrimonio Mundial de la Humanidad. 4 años perdidos, señoría, como se perdió también, o se pierden tantas y tantas oportunidades. Segunda propuesta. El 23 de noviembre de 2009 se desestimó en estas Cortes una PNL presentada por doña Mónica Lafuente, don Francisco Javier Muñoz Expósito, instando a la Junta de Castilla y León a realizar los trámites necesarios para llevar a cabo actuaciones en el castillo de Caracena. Tercera. El 1 de febrero de 2017 se debatió también en esta comisión una proposición no de ley presentada por don Ángel Hernández Martínez, doña Virginia Barcone San y el que les habla, adoptar las medidas necesarias para la consolidación de los lienzos de la muralla del castillo de Caracena y a elaborar un plan director de este para que recoja las actuaciones a realizar a favor de su conservación y puesta en valor. Se presentó el 16 de marzo de 2016 y poco después se produjeron derrumbes. Un grupo de ciudadanos, a través de la plataforma Change.org, recogió por entonces 8.367 firmas a favor
de la atención al castillo de Caracena. La PNL, señorías, les recuerdo, por si no lo saben, se desestimó tras 10 votos en contra del Partido Popular y de Ciudadanos. Actuó de portavoz del PP el señor Eras Jiménez, soriano de PRO, y por Ciudadanos el señor Castaño Sequeros, que creo que no sé si ha sido fichado recientemente por el Gobierno de la Junta de Castilla y León. Le dejaron solo, señor Igea. 8 votos favorables del PSOE y de Podemos. Cuarta iniciativa. El Vocil de 25 de mayo de 2017 publicó la contestación de la Junta a una pregunta formulada por don Ángel Hernández, doña Virginia Barcones y por este procurador, relativa a medidas adoptadas desde el año 2009 para custodiar, proteger y conservar el castillo de Caracena. Y entonces la Junta nos contestó que mediante escritos de 28 de octubre de 2015 y de 28 de marzo de 2016, fíjense, tardó 7 años en dirigirse a los propietarios, después de que estaba como estaba el castillo, para requerir a los propietarios a cumplir con el deber de conservación. Y añadía, a consecuencia del requerimiento se han mantenido 2 reuniones de trabajo con los propietarios en abril y mayo de 2016. Asimismo, la Consejería de Cultura y Turismo se ha dirigido en mayo de 2016 al Ayuntamiento de Caracena para conocer si en el ámbito de sus competencias tiene previsto llevar a cabo alguna actuación encaminada a la conservación del inmueble. Pero ahí se quedó todo. Aquí no hablaba para nada de que en caso de que no se atendiera el requerimiento aplicaría la ley, lo que hemos aprobado antes en la propuesta del castillo de Castronuevo. Aplicar la ley significa aplicar el artículo 24.3 de la citada Ley de Patrimonio. No se aplicó, señorías. Y miren que desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos insistido, una vez sí y otra también, de manera insistente, valga la redundancia que hemos insistido insistentemente, en que la Junta termine por desarrollar y por aplicar la Ley 12/2002 de 11 de julio de Patrimonio Cultural de Castilla y León. Y en particular ese artículo 24.3, relativo a la ejecución subsidiaria de la Administración en relación con la conservación y protección del patrimonio cultural. La Junta no lo ha hecho, nunca lo ha hecho en estos 20 años. Se lo recordaba este procurador en la enmienda a la totalidad del nuevo texto legislativo que pretende llevar a cabo el Gobierno de esta comunidad. Por todo esto, señorías, entenderán ustedes que por todas estas razones nosotros apoyemos de manera absolutamente convencida esta proposición no de ley, porque la hemos traído ya tantas veces que, por eso digo, nos hemos congratulado de que haya venido de nuevo a estas Cortes. Por mi parte, nada más, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, primero hay que destacar desde la labor de la procuradora de Soria, porque su labor es ingente y yo creo que la voluntad que expresa en estas propuestas son de tener en cuenta. Lamentablemente no vamos a poder apoyar la propuesta de PNL que quizás podría haberse negociado alguna cuestión que pudiéramos haber llegado a un acuerdo, sobre todo en los puntos 1 y 2 y 3, que es lo que se refieren al propio castillo, ¿no? En el punto cuarto pues es muy difícil porque hay mucha, digamos, que dispersión o concreción y es de otra enjundia distinta, ¿no? Desde luego, por parte del Grupo del Partido Popular, el que se pudiera mantener pues el castillo de Caracena nos parece que es algo importante. Como bien se ha dicho antes, la inconcreción en el tema de propietarios ha
ha producido también una dilación en algunas cuestiones, donde a base de escritos de ida y venida, pues al final hemos llegado a una conclusión de establecer, cuando menos a través de escritos de los propietarios actuales, quiénes parece que son o quiénes lo representan, ¿no? Y ante la tesitura en la que estamos ahora mismo, que está en proceso, parece ser, de venta o de traspaso de este bien, y en la carta que el propio propietario o representante propietario actual nos lanza al Servicio Territorial de Cultura, entendemos que también se podría ejercer también tanteo retracto. Es muy difícil que la Junta de Castilla y León pudiera hacerse cargo de todos los bienes que están catalogados como BIC para hacerse con ellos y, por lo tanto, realizar las obras convenientes que llevarán a su mantenimiento y puesta en valor, ¿no? De hecho, todos los monumentos que están declarados como BIC, pues la mayor parte pertenecen a personas físicas distintas de la propia Junta de Castilla y León, ¿no? No obstante, hay una pausa. Los castillos llevan declarados como BIP desde el año 49. Desde el año 49, por decreto del 22 de abril. Como a Martín Benito le gusta mucho la historia, le diré que entonces el ministro de Educación se llamaba don José Ibáñez Martín. No sé si sería primo suyo, por lo de Martín, supongo que no. Supongo que no. Pero bueno, volviendo, digamos, al tema que nos ocupa, yo creo que hay que seguir de forma adecuada el que esa venta se pueda fructificar y, a su vez, que la Junta de Castilla y León controle y vigile y ejerza todas estas acciones que puede hacer para el mantenimiento del bien. Y, como ha dicho el compañero de Vox, creo que la pregunta y el seguimiento por parte del consejero, por parte del secretario general o demás, debe de hacerse, y nosotros además también lo tendremos en cuenta y lo vigilaremos, porque nos parece que es muy importante que se mantengan estos castillos y estos bienes concreto, especialmente de Caracena, que es el que nos ocupa hoy. Sin nada más, esperemos que esto vaya a buen fin. Muchas gracias. Gracias, presidente. ¿Qué dice usted? Que esta comisión no la ve mucha gente. La ve mi madre. ¿Ah? Es que... Vamos a ello. En mi intervención inicial he hecho referencia al origen de este castillo, así como a su titularidad y al estado en el que se encuentra actualmente, señalando la necesidad de una intervención sobre el mismo por parte de la Junta. Lo que voy a exponer ahora es la normativa aplicable, que sé que la saben, pero yo la recuerdo, a este caso concreto, ya que su negativa no solo se encuentra totalmente injustificada, sino que supone un claro incumplimiento legal. Es decir, no es que les sugiera que actúen sobre este castillo, sino que, en base a la legislación aplicable y a las propias declaraciones anteriores de miembros de su propio partido, dado el carácter de este inmueble de bien de interés cultural, tienen la obligación de proceder a una intervención sobre el mismo. Entre otros, esta obligación ha sido reconocida por el señor Santonja, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de Castilla y León, esta misma semana, al decir que, y cito textualmente, si no es BIC, no estamos obligados a intervenir. Por lo que, a sensu contrario, si es BIC, sí están ustedes obligados a intervenir, y este castillo es BIC. Así de fácil. Además, en cuanto a la normativa, señalar que el Real Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los castillos españoles publicó en el Boletín Oficial del Estado número 125, página 2059, incluyendo a este castillo que, abro comillas, cualquiera que sea su estado de ruina queda bajo la protección del Estado, que impedirá toda intervención que altere su carácter o pueda provocar su derrumbamiento. Asimismo, la Ley 12/2002 de 11 de julio de Patrimonio Cultural de Castilla y León señala, cito textualmente en su artículo 24,
que los poderes públicos garantizarán la conservación, protección y enriquecimiento del patrimonio cultural de Castilla y León de acuerdo con lo establecido en esta ley. Y en el punto tercero, cuando los propietarios, poseedores o titulares de derechos reales sobre bienes declarados de interés cultural o bienes inventariados no realicen las actuaciones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el apartado 1 de este artículo, la Administración competente, previo requerimiento a los interesados, podrá ordenar su ejecución subsidiaria. La Administración podrá realizar de este modo directo las obras necesarias, si así lo requiriera la más eficaz conservación de los bienes, y también excepcionalmente podrá ordenar el depósito de los bienes muebles en centros de carácter público en tanto no desaparezcan las causas que originaron dicha necesidad. Resulta más que evidente que nos encontramos ante este precepto. Ya se han realizado distintos intentos para proceder a restaurar este castillo, todos ellos infructíferos, por supuesto, debidos única y exclusivamente a la negativa de la Junta. Inocente García de Andrés, Paulino García de Andrés y Joaquín González Herrero González iniciaron este año una nueva petición en una plataforma para poner en valor y conservar el castillo de Caracena. Pero no es la primera vez que se realiza esta petición. A raíz del hundimiento que se produjo en el año 2016, Miguel Andrés Gómez, un particular especialmente sensibilizado por el estado de estas ruinas, recogió 8.500 firmas en una campaña en esa plataforma también. Con ellas solicitó a la Junta de Castilla y León medidas para proteger y conservar lo que queda del edificio, si bien aquí la Junta tampoco respondió a esa petición. Es más, el propio procurador del Común, a través de un informe, insta a la Junta a intervenir en este castillo, señalando, y abro comillas, se requiere una intervención inmediata que garantice su conservación y evite una pérdida que podría resultar irreparable, y continúa señalando al hablar sobre la ausencia de respuesta por parte de sus propietarios, y vuelvo a abrir comillas, a la omisión del deber de conservación del castillo por parte de la propiedad, a pesar de las obligaciones previstas en la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte no puede sustraerse a la labor de garantizar el cumplimiento de dichas obligaciones. Señalar también que en la Comisión de Cultura y Turismo de las Cortes de Castilla y León, en 2017, el PSOE sometió a debate una proposición no de ley con el objetivo de urgir a la intervención inmediata. No obstante, la propuesta no logró avanzar debido al rechazo por parte del Partido Popular y de Ciudadanos. Ambos partidos se ampararon en la condición de propiedad privada del bien, olvidando las competencias de la Junta en la conservación del patrimonio, competencias que les ha vuelto a recordar hasta el mismo procurador del Común. También mucho antes, en 2009, se presentó otra iniciativa similar con el voto en contra del Partido Popular, concretamente la proposición no de ley 966, publicada el 21 de septiembre de 2009. Y desde entonces, lamentablemente, no se han observado cambios, dejando el patrimonio en una situación continua de riesgo. Con esto quiero constatar que la inmovilidad de la Junta en esta cuestión ha sido su forma habitual, normal de proceder, mientras han pasado ya varias décadas sin que se haya hecho ninguna restauración. En 2009 ya señaló la señora Benito Benítez de Lugo en este tema, cito también textualmente: la Junta de Castilla y León, tengo que decir que tiene sus responsabilidades, porque así lo especifica el artículo 24.3, y la Junta de Castilla y León tiene la obligación de responder subsidiariamente y actuar de modo directo cuando las obras así lo requieran por su gran deterioro. Eso dijo. Para eso sí, luego votar en contra de la restauración. Bien, entiendo que 14 años después de estas declaraciones va siendo hora de remangarse y ponerse manos a la obra con este castillo. Así que, señor Igea, gracias por su apoyo y por su intervención, y lo de Soria no es urgente ni prioritario, aunque cuando estaba Ciudadanos también podía haber apoyado un poquito. No sé de qué partido me habla. ¿Verdad? Señor Suárez, No sé de qué partido. la ley obliga a la Junta a actuar subsidiariamente. Curioso que el contrato de arras se haya dado hace 3 días. El castillo está en grave peligro de desaparecer. Así que no vamos a perder el tiempo y vamos a actuar. Y aunque haya una operación en marcha de compraventa, pues vamos a ver qué podemos hacer, ya que este castillo está en prácticamente ruina. Y no dejen pasar otros 40 años, como suele pasar con las cosas de Soria, ya que la ley les obliga a actuar.
Señor Martín Benito, antes es verdad, sí, trajeron ustedes aquí la preocupación por el castillo de Caracena y mire, después de tantos años seguimos aquí pidiendo otra vez lo mismo. Y muchísimas gracias también por su apoyo y por contarnos tan detalladamente la evolución que ustedes han estado trabajando en ello para conseguir beneficios para este castillo, pero que no han conseguido y nosotros ahora me da a mí que tampoco. Me da. Señor Blanco, gracias por el reconocimiento a mi trabajo, que es el de todo Soria ya. Pero podrían haber presentado alguna enmienda, alguna modificación, algo que se viera que sí que tienen buenas intenciones para con este castillo y lo podríamos haber negociado. Y si no está de acuerdo con el punto 4, podemos pedir la votación por separado, si es lo que le preocupa y quiere votar el resto. Ya, no. Vale. Pues nada, pues se queda así la propuesta de resolución. Espero que cambien de opinión y muchas gracias. Concluido el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? En consecuencia, votos emitidos 18, votos a favor 8, votos en contra 10. Queda rechazada la proposición no de ley debatida.